Capítulo 2. En la posada del Pagal. Todos los alumnos esperaban que comenzaran de nuevo las historias de su pueblo. Los mismos protagonistas dispuestos a relatarla convertían aquellas charlas en toda una delicia para los curiosos pequeñajos. El viejo Alaris llegó a la sala y cedió el turno amable como siempre a Lerinot como buen anfitrión de aquellas charlas. Todos lo ovacionaban, mientras de forma humilde comenzó a relatar su siguiente aventura. Tras el quedaba Alaris esperando que Lerinot olvidara algún detalle o le diera algún motivo para seguir él mismo con la historia. Aunque en esta ocasión la posada del Pagal era una de las favoritas de Lerinot. El camino era largo e inusitadamente aburrido. Siempre eran tediosos aquellos lapsus de tiempo en los cuales no había ninguna aventura. Siendo sensato, sabía que no iba a tardar demasiado en tener una nueva, pues era la pauta que mi destino había seguido. Aurus cabalgaba tranquilo, ni siquiera se daba cuenta de la gran distancia desde el reino de Laos que estaba recorriendo. El sol proyectaba sombras largas y estrechas, indicando que el final del día ya se encontraba cerca. Llevaba un sombrero marrón, que me había protegido del sol durante todo el largo día. Parecía un ganadero que venía de pastar con su rebaño, mientras musitaba una desvirtuada melodía que ya carecía de sentido, debido al desgaste de la repetición. Aurus. Veamos, el camino se divide en dos, izquierda o derecha. ¿Cuál de los dos caminos nos traerán más aventuras, Aurus? Musité a Aurus adormecido y bostezando. Que, sin dudarlo apenas, relinchaba mostrándose a favor de la izquierda. Está bien, la izquierda, pero allí solo hay pastos. Si no recuerdo mal, el señor de un viejo castillete que tanto hablaba y hablaba sin nada que contar. Es confortable, pero no es lo que buscamos. Sin embargo, querido Aurus, por la derecha tendremos el Valle del Entre. Dicen que hay una gran posada, la posada del Pagal. En las posadas siempre pasan cosas interesantes. Aurus relinchó de nuevo, cambiando esta vez de sentido hacia el camino de la derecha. Bien, Aurus, esta vez has elegido la aventura, te prometo que te llevaré a un buen abrevadero en agradecimiento. La marcha continuó tras la decisión, y la tarde caía pesadamente, mientras miraba cómo el sol comenzaba a ocultarse. Aurus, corramos hacia esas ruinas. Jamás necesitaba espolear a Aurus. El entendimiento entre jinete y corcel era tan elocuente que a veces parecíamos una sola persona. Allí, tras las ruinas, Aurus se paró dejándome caer a un lado. El silencio era esplendoroso y tan solo mi corcel me acompañaba. Observaba al sol poniéndose a lo lejos, por las verdes colinas, mientras los pastos eran ondeados por el sonoro viento. Relajaba mi cuerpo, a la vez que el último rayo de sol incidía en mi retina. Mi cuerpo se deshacía en diminutas motas brillantes y doradas. Ascendiendo hasta el punto más alto de aquella ruina y convirtiéndome, como cada noche, en una gárgola recién salida del infierno, con tez demoníaca y desafiante. Aurus se apaciguó como hacía siempre tras la marcha de su amo, y entonces la noche le guardaba, mientras esperaba que llegara la esperanza junto al alba. El tiempo era agradable, hacía una buena noche. Lejos de cualquier lugar, al respaldo de un antiguo templo demolido por el paso de los ciclos. Las estrellas avanzaban sin cesar por un cielo firme e infinito. El prado se movía como si jugara a su antojo. A veces pensamos que los animales carecen de inteligencia, y muchos, tristemente, no se dan cuenta que no es así. Allí se encontraba Aurus, que de tarde en tarde abría los ojos y observaba las estrellas. Desde que era un potro, acostumbraba a mirar. Sabía en qué momento de la noche se encontraba. Con tan solo echar un vistazo al cielo estrellado obtenía un mapa detallado que le servía de guía. La noche era oscura, la luna hacía rato que se había marchado. Apenas se distinguía el corcel de la oscuridad, a no ser que tuvieras una vista tan fina como un alfiler. Aurus relinchó, al sentir un leve movimiento en los alrededores. ¿Qué es eso, Lil? Una voz aguda, casi como un pito, alzó la voz. ¿Acaso no lo ves? Es un caballo, y parece que de los buenos. Contestó una voz más grave y más torpe. Rió la otra voz y dijo. Pues entonces ya tenemos para comer un buen bocado. Tras un golpe que parecía ser un tortazo, se escuchó. No, estúpido, lo venderemos y podremos comprar mucha más comida, incluso podríamos darnos un baño y todo. Venga, vamos a ir por él y nos lo llevamos, antes que venga su dueño. Terminó sugiriendo.
En ese momento dos hombrecillos salieron andando de forma descuidada y poco disimulada de un pequeño risco. Uno de ellos era grandullón, con una gran barriga, y el otro era bajito, parecía una pequeña bola. Aligerando el paso se abalanzaron sobre Aurus, que éste al verlos de cerca, relinchó como haciéndose el sorprendido. De repente se paró mansamente resoplando a disgusto. Venga, vamos, Gleb, coge la montura y pónsela, yo cogeré las riendas y me subiré. Susurró Lil. Está bien, después me subes a mí, contestó el compañero. En ese momento Gleb cogió la montura con mucho esfuerzo, puesto que no esperaba que pesara tanto. La tiró en lo alto de Lil, en vez de ensillar al caballo, cayendo de espaldas con la montura encima. —¿Idiota, que quieres matarme? —gritó el grandullón de Lil. —Claro, que no quiero matarte, Lil, eres mi mejor amigo. —¿Diantres, qué es esa cosa? —señaló el grandullón al ver la fiera gárgola en lo alto de la ruina y dar un paso hacia atrás. —Creo que parece una gárgola, y además una muy fea, jajaja. Rió el pequeño Gleb. —Juraría que le brillan los ojos —insinuó Lil. Clavó su mirada en Gleb, cuando volvía a tirar la montura hacia el corcel y esquivándolo con un leve movimiento. —Está bien, Gleb, quédate quieto, lo haré yo mismo. Le quitó la montura empujándolo bruscamente a un lado, decidido a subir a ella. Aurus se volvió y le endosó una fuerte coz en el pecho, cayendo pesadamente hacia atrás. Una carcajada nerviosa se escuchó, mientras Lil se levantaba furioso. —Eres idiota, Gleb, ¿para qué asustas al caballo? Estamos tardando demasiado. La risa se frenó en seco y exclamó. —¿Pero qué dices, Lil? Si yo no he hecho nada, ha sido el caballo. Señaló sin dudar al corcel, que lo observaba de soslayo. Sí, como si el caballo fuera más listo que nosotros dos juntos. Coge la montura, esta vez lo sujetaré yo mismo. ¿Alguna vez has ensillado un caballo? Pues claro que no, pero lo he visto hacer cientos de veces. Dando un paso hacia él, un leve resplandor comenzó a salir en el horizonte. En ese instante, que parecían conocer la estrategia para ensillar al corcel, delante de ellos se encontraba una figura oscura con sombrero, de pelo largo y brillantes ojos. —¡Alto, ladronzuelos de poca monta! —exclamó una vacilante voz, cuando cayeron hacia atrás como si hubieran visto al mismísimo demonio. —Perdónanos, por favor, caballero, creíamos que estaba abandonado y no tenemos nada para comer. Masculló Lil, mientras retrocedía alejándose del caballo. —Perdonaros, pues no sé qué deciros. ¿No os parece lo suficiente profano querer comeros un ecus? Habéis molestado a Aurus y habéis atentado contra su honor. Dejemos que sea él el que decida. Posando una mano en la cara del caballo, este relinchó. Está bien, parece que se lo ha pasado bien con vosotros, se ha reído bastante, es curioso, no obstante. Así que por esta vez tendréis suerte. Haceros con unas hierbas de Ralanch, y hacer un pequeño guiso. Gracias, señor, dijo humildemente Gleb. A cambio de vuestra libertad, ¿sabéis dónde hay una posada cerca? Subió la silla, sujetó las riendas y se subió de un salto sin apenas esfuerzo. Sigue el camino y siempre encontrarás una posada, como decía mi padre. Jaja. Rió Lil en alarde de expresar sabias palabras. Siempre dices las mismas tonterías, estúpida bola zopenca. Muestra un poco más de respeto, y más sabiendo que a tu padre lo mató la bebida. Lerinot los observaba con cara de incredulidad. Él no tuvo la culpa de caerse en el barril de cerveza Gleb. No pudo quedarse mucho más tiempo, ni tenía intención de escuchar sus extrañas conversaciones. Vamos, Aurus, al galope. El corcel salió como alma que lleva el diablo, en busca del camino. La capa de Lerinot aterciopelada de color verde azulada, ondeaba surcando el aire. El horizonte se acercaba ávidamente bajo el trote de Aurus. El camino era llano, la tierra era firme y sin piedras, por lo que podía correr sin obstáculos. A lo lejos se veía los montes, y un poco más adelante el valle. Sentían corcel y caballero, cómo el horizonte les traía nuevas aventuras, dejando atrás el pesar del de ayer. Ya no estaría demasiado lejos la posada que había ido a buscar, la posada del Pagal. Además, llegarían a buena hora, justo para el desayuno. A lo lejos se comenzaban a ver unos grandes árboles,
que rodeaban un gran edificio hecho con madera, justo encima de un pequeño cerro, rodeado de pasto. De la chimenea salía un humo gris, y de las ventanas salía una cálida luz. El trote les acercó hasta la misma puerta, aunque ya los músculos de Aurus se habían relajado y su cabeza se inclinaba a un lado dejando caer su largo pelaje. Bien, Aurus, hemos llegado. Quédate en el abrevadero, no te marches demasiado lejos. Solo comeré algo y si tienen azúcar te traeré un poco. Quisiera saber qué tal van las cosas por aquí. El día era soleado y la posada se encontraba iluminada por los rayos del sol. En la puerta había un madero, con un nombre escrito con tizne negra, Posada El Pagal. La puerta era alta y fuerte, de la madera más dura y gruesa. Seguramente para que resistiera en caso de asaltos. Empujé la puerta, esperando que fuera más ligera, todos los que allí estaban me miraron al entrar. Me dirigí a una mesa cercana a una de las ventanas, donde podía divisar el camino, y me senté esperando que llegara el tabernero. El murmullo de la posada hacía honor a la misma. Se podía escuchar desde risas, a cantos, y seguramente algunos habían trasnochado allí hasta que se les hizo de nuevo de día. Se podía adivinar en sus caras soñolientas y su torpeza en sus movimientos, ya fatigados y torpes. Tras un breve tiempo, uno de los taberneros llegó hasta la mesa. Buenos días, caballero, le damos la bienvenida a la posada El Pagal, ¿qué es lo que desea? Tenemos de todo. Le indicó el tabernero que era el más joven y alto de todos. Buenos días, maestre. Quisiera un buen trozo de queso y algo de carne seca, y por favor un poco de hidromiel y antes de que se me olvide terrones de azúcar. Indiqué al tabernero. Si eso es todo, señor, se lo sirvo ahora mismo. Bajó la cabeza con respeto y se fue a la cocina. Me quité el sombrero, colocándolo a un lado de la mesa también robusta y pesada como la puerta, quizás para que en caso de alguna revuelta no pudieran ser arrojadas. Una forma inteligente para tener buena fama, evitando males mayores y desagravios entre los clientes. Estirando los músculos, comenzaba a escuchar, mientras los taberneros seguían atendiendo a más y más clientes que siempre atendían con una grata sonrisa y a veces algún comentario perspicaz. Más sabe el diablo por viejo que por sabio, y un buen tabernero es resabiado, decía un célebre refrán. Se diferenciaba claramente quienes pertenecían a los distintos gremios del Reino del Norte. Los milicianos del ejército, o lo que quedaba de ellos, pues el mal acechaba por todos los lares y ellos habían caído en desgracia. En otros tiempos iban orgullosos levantando la mirada, pues su labor más que justificar el poder era condicionada al servicio del pueblo. Ahora sus trajes estaban deshilachados y sus peinados siempre revueltos, prueba clara de malos lugares de hospedaje. Los miraba con cierta tristeza, casi que uno de ellos se dio cuenta de que los observaba y se lo contó a su compañero con cierto disimulo. Cambié la mirada a otro lugar, muchos de los que canturreaban, claramente eran mercaderes, que habían tenido fortuna al vender sus mercancías. Últimamente los campesinos eran recelosos, pues pensaban que se beneficiaban de ciertos tratos de favor con los hechiceros y sobre todo con el gran hechicero, del que todo el mundo hablaba, pero nadie conocía su nombre, pues algunos decían que era innombrable. Otro como yo sabía que siempre lo había omitido para que nadie tuviera poder sobre él y la verdad es que hasta la fecha lo había conseguido. Ni siquiera se le conocía mote alguno, excepto el sin nombre. Hubo un tiempo cuando desafiaban a los hechiceros. Todos y cada uno regresaban, pero desde hace un tiempo no volvía nadie. Aunque todo el mundo conozca de algún héroe que sobrevivió, la mayoría de las historias no eran ciertas, más bien pretendían ser historias placebos para contentarse con ellas, o más bien serenarse con las mismas. Suele ser así con aquellos hombres que su temor es más respetable que su ego. El posadero llegó con todo lo que le había pedido, y al parecer no había errado en nada. Además, traía una ración extra de hidromiel por lo que había comprobado. Dejándolo todo delante de mí, se paró y con cierta maestría preguntó: ¿A dónde se dirige, señor? Mirándolo con una sonrisa le sugerí: La verdad, maestre, es que es una buena pregunta, quizás una de las mejores preguntas que me han hecho desde hace tiempo. Sin contar, claro está, las preguntas de mi caballo Aurus, que son siempre perspicaces. Pero sin duda de todas las preguntas que me podían hacer, esta era la idónea. En realidad, soy del norte, nacido y parcialmente criado, hasta que tuve que irme con mi mentor. Viajé con él durante años,
5 meses en cada lugar para aprender todas y cada una de las costumbres, incluso las comidas y artes de cada lugar. Después, cuando mi mentor me dejó a merced del viento, fui a donde quise, aunque estuve un tiempo perdido y en otro me encontraron. Recuerdo un hombre mayor, de sabias palabras, que vivía en una cueva. Allí aprendí algo de mucho valor, y ahora se podría decir que me dirijo al lugar del equilibrio. También le podemos llamar el lugar que nivela la balanza. Si antes te ha ido todo mal, ¿por qué tu suerte no puede ir a mejor? Tan solo has de enfocarte en tu destino. Hay veces que el honor se encuentra en lugares remotos. Se encuentra en el simple hecho de servir una buena hidromiel, o acompañar a tu ser amado. Muchas veces más que un privilegio es un honor. En definitiva, digamos que creo mi destino con mi lucha en el día a día. Pues no tengo a quién servir, ni a quién acompañar, y no ser acompañado también es triste. Hoy en día se desconoce la justicia, nada se sabe de los justos. Quizás eso también me empuja a seguir molestando el orden de las cosas. Comenzó a elevar la voz: estoy cansado de los sucios rastreros y ególatras hechiceros que infectan todo el norte. Espero que quede muy claro, señores. Comienzo a estar harto. No veo la alegría que poblaba cada una de las tabernas, cada una de las calles de mi poblado, y menos aún lo que antaño fue la milicia de hoy en día. El maestre dio un paso hacia atrás, aunque tuvo el suficiente valor de permanecer allí, mientras todos enmudecieron, como en un sacramento de hechiceros. Miré a los soldados con aires de grandeza y ellos asintieron con resignación y reconocimiento de la valentía, aunque muchos pensaban que era un acto de locura. El único movimiento que hubo fue uno de los taberneros de la cocina, que salió corriendo hacia la mesa donde me encontraba, donde ahora tenía los pies, justo encima de ella. Su cara estaba pálida, articulando palabras como podía. Me miró y exclamó: Caballero, le ruego que se marche, somos gentes de paz y no queremos ningún tipo de problemas. Le invita a la casa y puede llevarse la comida, pero se lo ruego, caballero. Le miré de reojo y le dije: No, de eso nada, es un hombre sensato y le respeto, pero justo donde están esos soldados hay un símbolo de hechicería, y sin duda este sitio está marcado por ellos. Estáis a su merced, y solo porque estáis en el paso donde los mercaderes transitan, aún no sois meros esclavos, sobrevivís por vuestra utilidad. Así que desde ahora os voy a liberar de ellos. Elevando de nuevo la voz, cuando los demás no se atrevían a moverse. Si hay aquí algún esbirro de ellos, que se levante ahora, por el contrario, es y será un cobarde. En ese momento un hombre con una pequeña bola de cristal de color verde agua y con cierta luz a su alrededor, se levantó como si fuera alguien respetado. Mis señores están informados y ahora estáis a su verdadera merced, se dirigen hacia aquí. Pero no temer, solo el que se alce contra nosotros será abatido, nadie debe de salir de la posada. El hombre, en el intento de sentarse con cierta torpeza, pues su barriga formidable no le dejaba apenas libertad de movimiento, fue atravesado por una espada enorme de uno de los soldados. La sangre salpicó a varios metros y la mano se le abrió, mientras la bola rodaba por el suelo. El joven, que blandía la espada con firmeza, exclamó desafiante: No voy a permitir como un sucio hechicero controla absolutamente nada en esta tierra. ¿No han hecho suficiente daño ya? Mi hermana fue secuestrada, se la llevaron y jamás volví a verla, y cada día que pasa recuerdo su mirada de terror. No pude hacer nada, tan solo era un crío. También vi cómo mis padres morían en manos de aquel sucio ladrón de almas, aún siento el frío vacío en la mía. Maldigo a todos aquellos infames nigromantes. La voz del joven soldado se hizo tan contundente que muchos otros despertaron del letargo y afirmaron con cierta motivación: La jugada había sido perfecta, un esbirro menos, la valentía de un joven en alza, y el resto convencido de que la maldad no podía ser permitida. Y por mí, aparte de orgulloso, contaba con un pequeño objeto más para mi colección. Parecía como si nada hubiera pasado, pero quedé quieto y pensativo, y en ese momento un relinche de Aurus, tan fuerte como pudo, hizo presencia. Todos lo escucharon. Me levanté y miré hacia la puerta. Se abrió de golpe, miré fríamente hacia ella. Volví la cabeza en cuanto una silueta oscura y abrumadora hizo presencia. Ahora, señores, es el momento del verdadero espectáculo. Les dije a todos sin preocupación ninguna, ni siquiera sin dudar. Y echando para atrás las anchas mangas de mi camisa, tras liberar uno de los botones. Una voz profunda y grave, un tanto hosca y demacrada hizo presencia.
¿Quiénes osan a rebelarse contra el hechicero dueño y señor de este lugar? Mi mano parecía que tenía vida propia y se iba levantando mirando alrededor, por si alguien más, pero en ese momento nadie se levantaba de sus asientos. Tosí y exclamé. Claro está, no le hace falta ser demasiado perspicaz, hechicero de este lugar, soy yo. Si aún lo dudas empezaré a preocuparme. Reí delante de él, mientras una risilla malévola y con eco salía de forma áspera por su garganta. De verdad, pequeña criatura, vas a sufrir todas las consecuencias. Me quedaré con tu alma por blasfemar. Y también la de ese soldado por asesinar a mi lacayo. El soldado tragó saliva, conteniéndose, le podía más la razón. Todos tenían serias dudas en aquel momento. Di un paso adelante, y exclamé. Señores, ¿cómo pueden comunicarse estos hechiceros, con sus esbirros? Muy sencillo, con una bola distante. Con ella se comunican a larga distancia, y evidentemente el hechizo es poderoso y constante, para que el hechicero en este caso no pierda ni un ápice de información que le brindan cordialmente. Pues bien, atentos señores míos. En esta mano tengo su bola. Reía carcajadas, y el hechicero también. A coro todos rieron de una forma extraña, hasta que enfurecido y rabioso gritó. ¿Y qué vas a hacer con mi bola distante? Todos callaron. Cambié el semblante seriamente y advertí. Es cierto, señores, lo he olvidado. Dudo mucho que el hechicero aquí presente pensara en quitar a tiempo el hechizo vinculante de esta bolita, y como tal conjuro poderoso, en apariencia, tardará varios arcos solares en desaparecer, mientras está unida a su visión. Dada la casualidad, tengo en mi otra mano una arena especial, tierra de luna la llamo, porque recoge la luz de 1000 lunas, 1000 días de su esencia. Hagamos la prueba. Aplico la tierra sobre la bola y el hechicero, como bien observáis, sufrirá quemaduras en sus ojos como si mirara fijamente 1000 noches seguidas a la luna. Inclinándome con una mano en la espalda. El hechicero, retorciéndose de dolor, cayó al suelo, maldiciendo en una lengua extraña, cuando a mi señal, los soldados lo atravesaron con cada una de sus grandes espadas. Vieron la ocasión y aprendieron en aquella ocasión a enfrentarlo con su propio poder. Después de ser acribillado, lo llevaron cerca de unos maderos y le prendieron fuego, para que de ninguna forma pudiera escapar. Ni siquiera con la ayuda de los cuervos. Todos me miraban como un gran héroe. Claro que había sido algo demasiado fácil, era un hechicero quizás novicio, y no había tomado ninguna precaución. Y ahora tomaré algo de comida, posadero. Queda invitado por la milicia, señor. Desde aquel momento, la milicia dejó algún guardián en la posada, intentando controlar aquella zona. La tarde fue muy distinta desde entonces, los taberneros compartieron anécdotas e historias con el gran Lerinot, e incluso se animaron a tocar algo del gusto de Lerinot, y el cocinero le invitó a una buena comida a cambio de una buena historia. Maestres, con el debido respeto a esta gran posada de Gelpagal me despido. Espero que esta historia quede como una grata hazaña y si de paso mencionáis mi nombre Lerinot, más que agradecido. Ha sido una grata velada, pero me he de marchar, hasta pronto quizás. Probablemente era uno de los pocos que se atrevían a airear su nombre, pues en aquella época también era peligroso. En ese momento desaparecí como alma que lleva el diablo, chiflé a Aurus, y salimos al galope a un nuevo lugar, donde en una casilla abandonada nuevamente, pasé a ser una gárgola. Pero esta noche, era una gárgola con una sonrisa. Incluso hubiera sonreído aún más si hubiera sabido que aquella hazaña había calado más profunda de lo que jamás podía esperar. Nunca hay que subestimar la valía escondida en aquellos corazones que quedaron dormidos. La noche se alzaba y las estrellas asomaban mientras el corcel más veloz de Hilta descansaba a mis pies, o mejor dicho, bajo mis garras.